Cordial saludo a todos, el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras para una vida abundante, un programa diseñado para nuestro crecimiento de orden espiritual, sustentado por la palabra de nuestro Dios. Quiero compartir con ustedes un tema que lo he titulado El mal está al acecho, pero podemos vencerlo. La historia de la humanidad nos muestra que todos nosotros, los seres humanos, estamos muy expuestos a un sinnúmero de situaciones que en la vida se nos pueden presentar. Muchas personas entonces hemos llegado a cometer muchos errores o nos hemos dejado dañar la vida por muchas circunstancias que se nos han presentado. Pero entonces también se nos deja ver que está en nuestra vida, de acuerdo a nuestro trabajo que vamos realizando para poder enfrentar aquellas circunstancias, es lo que nos va a dar la victoria para nosotros poder salir adelante y ser hombres y mujeres bendecidos por nuestro Dios. La Biblia nos muestra en el libro de Génesis capítulo 4, el versículo 1 en adelante, la siguiente verdad. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas y de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, se dañó, podríamos decirlo. Dice la palabra, y decayó su semblante, empezó a estar muy molesto. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Este texto de la palabra de Dios nos deja ver cómo una persona que se deja afectar en la vida va llegando a situaciones muy complicadas, muy difíciles, de tal manera que su vida se va descomponiendo, se va dañando. Además, el texto nos muestra cómo en vez de nosotros disfrutar del otro, y disfrutar del otro aún en su diferencia, en el caso de Caín, el poder disfrutar de su hermano que es muy diferente a él, en lo que él hace, en lo que él realiza, en vez de disfrutarlo en esa particularidad, entonces lo que hace es que se daña con la vida de él y con lo que él hace y con todo lo que está sucediendo en su entorno. En vez entonces de sacar el máximo provecho, ya luego lo comienza a ver como un estorbo, como un rival, como alguien que le incomoda en la vida, hasta llegar a no soportarlo. ¿Ustedes no creen que esto es lo que muchas veces le ha sucedido o nos sucede a nosotros los seres humanos en esta historia de la vida? En vez de ser bendecidos por el otro y reconocer que el otro me bendice en su particularidad, en la diferencia que somos, nosotros entonces nos llenamos de muchos motivos por lo que él es, por lo que él hace, hasta que aparece la envidia, aparece la competencia, aparece un sinnúmero de situaciones y se va anidando cantidad de cosas. Encontramos entonces esta sociedad, una sociedad dañada, destruida, afectada, porque en vez de disfrutar las otras personas, entonces nos dañamos por lo que la otra persona es o lo que la otra persona hace. Así que cuando todo esto se da en la vida, entonces aparecen los sentimientos negativos, condiciones adversas. Entonces aparecen aquellas condiciones que nos afectan la relación con las demás personas. Y cuántas veces ha sucedido que se empieza a buscar la manera de destruir a aquella persona porque no nos cae bien, porque no nos agrada, porque no es de nuestros afectos, y muchas cosas se van generando en la vida de los seres humanos. El pecado o el mal es algo que está allí presente en la vida de todo ser humano. La Biblia lo define como algo que está a la puerta, como algo que está al acecho, observando cómo hacernos caer. Llama la atención, en la Biblia de la versión del Peregrino usa un término que me gusta también, y dice: porque tiene ansia de ti.
Es la idea como dando a entender que el pecado o el mal constantemente está buscando cómo destruirnos, cómo dañarnos la vida. Y es lo que el texto está haciendo ver, que el pecado o que el mal está al acecho, está allí solapado, buscando cómo destruir la vida de las personas, para crear en nosotros todo tipo de mal. La Biblia en el libro en la carta a los Hebreos, el capítulo 12, el versículo 15, mire lo que dice la palabra: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura, mire la forma como presenta el texto, y dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, toda esa bendición y todo ese territorio que nuestro Dios quiere obrar en nuestras vidas. Y dice que esa gracia o esa bendición se puede afectar en nosotros porque nos dejamos dañar por algún motivo. Y dice el texto, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe. Y es como que generar un impedimento para que la gracia de nuestro Dios nos llegue, la bendición de nuestro Dios nos llegue a nuestra vida. Entonces se genera un estorbo y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué muestra el texto además? Nos enseña que una persona que se deja afectar por alguna circunstancia va generando una situación tan lamentable, que la persona no solamente se afecta a sí mismo, sino que afecta a otras personas que están a su alrededor. Así que una persona amargada, resentida, es alguien que bota veneno, bota mal, transmite a los hijos, transmite al cónyuge, transmite a los amigos, transmite a la gente que está a su alrededor. Es una situación muy difícil que estamos viviendo. Hoy que nos enfrentamos que estamos cerca a todas las elecciones de los políticos y todo lo que se está diciendo, encontramos que son personas afectadas, resentidas, amargadas, dañadas por una y otra circunstancia. Pero son las personas que quieren estar allá para decir que la presencia de ellos es la que nos traerá el bien a los colombianos. Hermanos y amigos, una persona afectada, una persona dañada, definitivamente no puede hacer bien, no tiene cómo, no tiene cuándo. ¿Por qué? Porque de lo que él tiene eso va a transmitir. Apreciado oyente, es muy fácil ser afectados cuando nosotros no trabajamos la vida de una forma adecuada. La realidad es que todos los humanos estamos muy expuestos a todas las cosas que se nos pueden presentar en la vida, muy pero muy expuestos. Hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que nunca pensamos que nos iba a llegar, pero llegan a la vida. Pues la palabra de Dios nos enseña que, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice la Biblia que fue tentado en todo. En otras palabras, como que el mal le tocaba, el mal le acechaba, pero dice la palabra, pero sin pecado. En otras palabras, él tuvo la capacidad, tomó los recursos suficientes para poder vencer al mal. La Biblia define esta situación de estar expuestos diciendo, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es un pasaje de la Biblia que está en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versículo 8, donde nos está mostrando una condición de esta. No es que sea una condición externa, sino algo interno en la vida de los seres humanos que se está generando allí. Y cuando yo trabajo los recursos de Dios en mi propia vida, desde mi interior, entonces tengo cómo enfrentar cualquier situación que se va presentando. No es cuando la Biblia lo presenta diciendo que el león anda como león rugiente, hablando del mal, del diablo. No es hablando de una condición externa, son situaciones que yo puedo estar viviendo en el interior de mi propia vida. Y si no tengo la solvencia y la claridad de orden espiritual, entonces, hermanos y amigos, definitivamente me voy a dañar. Necesitamos trabajar nuestra vida para poder nosotros enfrentarnos a muchas situaciones que se presentan aún por nuestras condiciones de orden instintivo.
Pues la Biblia así lo confirma. Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Mire muy bien. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. ¿Por qué está diciendo ese pasaje de la palabra? Lo está mencionando, dando a entender y mostrando en el versículo 12 primeramente. Dice que cuando alguien es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada quien es tentado cuando en su propia concupiscencia es atraído y es seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Mire ese proceso que se genera en la vida de la persona. No son factores externos, no es una condición externa la que entonces golpea mi vida y como que me quiere dañar o quiere producir estragos en mi propio ser. Son condiciones en mi propia vida, como dice el texto, cuando es su propia concupiscencia. Allá, condiciones que se van generando en mi propia vida, entonces yo voy dando cabida, voy permitiendo que se vayan dañando o se vayan creando situaciones en mí que al último me destruyen, me van destruyendo. Es como algo que me va atrayendo situaciones que se van presentando en la vida. Le abro puertas. Yo le abro puertas a situaciones que golpean la vida, y cuando abro puertas entonces empiezo a sentirme atraído, me gusta, me encanta, me siento a gusto haciendo ciertas condiciones, ciertas cosas. Y eso entonces me va seduciendo hasta que la persona empieza a hacer la práctica de ese mal, quedando preso o quedando atados o esclavizados en alguna situación, llámese de orden sexual moral o llámese otra situación como el odio, la amargura, el resentimiento, esos espíritus que queremos destruir a otras personas porque no toleramos la vida de la otra persona. No son condiciones externas, son condiciones internas en mi vida que se ha estado produciendo en mi vida, en mi ser, y que me está afectando. Esa condición, si yo no la trabajo seriamente, entonces va a destruir mi vida y eso me va a llevar a la muerte. Y me va a llevar a la muerte, ¿por qué? Porque es como anularme todas las posibilidades. Es como dañarme, es como enredarme, y es como que cada día me voy afectando y mis posibilidades de poder disfrutar lo que realmente es la vida en la claridad que Dios tiene para mi ser, entonces ya no lo disfruto. Ya soy una víctima de aquellas situaciones que yo mismo he elaborado porque abrí puertas para muchas cosas. Apreciado oyente, como hemos escuchado por diferentes medios, nosotros los seres humanos, por la amargura, el odio, se han llegado hasta homicidios, como también hasta la destrucción por prácticas indebidas que las personas cometen. Son cantidad de cosas, cantidad de cosas. La Biblia nos deja ver eso. Cantidad de situaciones que nosotros vivimos en el mundo, vivimos en Colombia, cantidad de cosas que se presentan hasta llegar a la destrucción de la vida de las personas. El escritor a los romanos nos cuenta una experiencia muy triste de un hombre y nos dice de esta manera. Y dice, porque sabemos que la ley es espiritual, como diciendo, las cosas de Dios son válidas, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Mire esa condición que se presenta allí en el texto. Yo sé que las cosas de Dios son lo importante, es válido, pero yo siento que soy una persona como que estoy vendida al mal. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Mire ese juego de palabras que se está mencionando allí, mostrando la vida de alguien que el pecado o el mal lo ha afectado de tal manera que lo arrastra, lo domina y lo lleva a hacer ciertas condiciones, ciertas prácticas que él mismo está diciendo, yo soy consciente que eso no debo de hacerlo. Y yo soy consciente que las condiciones espirituales van por otro lado. Así hay muchas personas que están diciendo, yo sé que esto está mal, yo sé que esto no debo de hacerlo, yo sé que esto no debo de continuar viviendo de esta forma, pero siguen haciendo eso.
Y dice el texto además, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente, y esto me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Al último nos cuenta la palabra de Dios, la forma como se trata. Dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Claro, es una situación muy lamentable el entender algo, comprender algo que es positivo, que es válido, que es algo que yo debo de hacer, que es algo que es para el bien de mi propia vida y terminar haciendo algo negativo. Es algo muy triste, algo muy lamentable. Así hay muchas personas, ¿no? Tienen alguna información, algo conceptual en sus vidas, pero son arrastradas por el mal. Son personas vencidas, derrotadas, fracasadas, llevadas por las circunstancias, llevadas por el mal, llevadas por las pasiones, llevadas por la amargura, el odio, el resentimiento, la violencia, la agresión, cantidad de situaciones que se presentan. Tal vez usted mismo en esta hora se estará diciendo, sí, yo soy un miserable, como dice el texto. ¿Quién me librará de esta condición? ¿Quién me librará de esta condición que estoy viviendo? Apreciados oyentes, hoy entonces no son ellos, hoy somos nosotros, donde Dios por su palabra nos está diciendo, el mal es una condición instintiva que está en cada ser humano, que actúa de una forma tal que cuando nosotros le damos oportunidad nos destruye en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea el odio, ya sea la muerte, ya sea la enemistad, ya sea la codicia, ya sea la inmoralidad sexual, ya sea cualquiera de estas situaciones. Por lo tanto, quien no se trabaja la vida con la ayuda de Dios vive tragedias muy lamentables que puede quedar marcado para toda la vida. Querido oyente, ¿este no será su caso? ¿Este no será la situación que usted está viviendo? Una situación donde usted le ha abierto puertas al mal, donde usted le ha dado rienda suelta a sus condiciones instintivas. A usted, hermano, que ha estado escuchando la palabra de nuestro Dios, pero termina haciendo lo malo. Hoy, el Dios que le habló a Caín y le dijo a Caín y le hace mención a él, donde le confirma y le da claridad. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Pero también le está mencionando, con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Apreciado oyente, fuimos creados para vencer el mal. Fuimos creados para destruir el mal. No fuimos creados para que el mal se enseñoree sobre nuestra vida. La Biblia nos enseña que la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna. Usted no fue diseñado por Dios y creado por Dios para que su vida sea un fracaso, para que su vida sea una miseria. Usted fue diseñado por Dios, fue creado por Dios para ser bendecido. Usted fue creado por Dios para tener los recursos suficientes para vencer el mal. Así lo dijo nuestro Dios, se lo dijo a Caín, como menciona allí la palabra, y es una palabra de verdad, palabra profética para su propia vida. Usted fue creado para ser un vencedor. Usted fue creado para tener victoria. Y es la invitación en esta hora, en medio del estado en que usted se encuentra, en medio de la situación que usted esté siendo afectado, en medio de aquellas circunstancias en las cuales usted le ha permitido al mal que esté gobernando su vida y que lo esté destruyendo. Es la hora de usted poderse levantar. Para terminar, la idea sería, ¿cómo podemos vencer el mal? Y ese es como el gran interrogante. Bueno, ¿y cómo podemos vencer el mal? Pues yo quiero contarles en esta hora que podemos vencer el mal por la palabra de nuestro Dios. El recurso de palabra para que nosotros podamos vencer el mal. Y esa palabra está acompañada con la fuerza del Espíritu de nuestro Dios, para que se pueda avivar en nosotros y nosotros aplicarla a nuestra vida. Y cuando le colocamos voluntad y disposición, la fuerza del Espíritu de Dios empieza a obrar para nosotros poder ser unos vencedores. Estos recursos los encontramos en la iglesia. Allí tenemos hombres y mujeres de Dios que nos ayudan a ser unos victoriosos sobre el mal. Así que en sus manos está el ser un derrotado por el mal o el ser un victorioso.
disfrutar el propósito de Dios, poder salir adelante, poder usted restaurar su vida y poder vivir las bendiciones de nuestro Padre Celestial. O ser un hombre fracasado, o ser una mujer fracasada. Usted que está al punto de destruir su vida, destruir su hogar y cantidad de circunstancias. Es la hora, es el momento, como diría el apóstol Pablo, en la claridad que él fue logrando. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas las cosas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Se lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios, primero a los Corintios capítulo 6, versículo 12. Hoy es para su vida. Le invito a que busque la ayuda de parte de nuestro Dios. En la iglesia tenemos los recursos para salir adelante. Voy a orar por ustedes en este momento y hay un grupo de ministros que estamos orando por sus vidas, porque usted es un ser humano valioso para nuestro Dios y para que usted pueda ser victorioso y vencer frente a todas las circunstancias que se le presentan. Soberano Dios y Padre Celestial, en esta hora te doy muchas gracias y quiero agradecerte, Dios, porque constantemente nos das palabra, nos das claridad para que nosotros podamos vencer y tener victoria frente a las dificultades. Padre amado, gracias. Gracias, Padre eterno, porque en medio de nuestras limitaciones y en medio de muchas situaciones, muchas agresiones o muchas situaciones que golpean nuestra vida, podemos encontrar el recurso poderoso de parte de ti. Padre, tú nos edificas de una manera sorprendente. Gracias, Dios mío, porque tu misericordia se deja ver para bendecirnos, para ayudarnos, para orientarnos. Sí, Padre Celestial, gracias, porque tú dices, clama a mí y yo te responderé. En esta hora estamos intercediendo por todas las personas que necesitan este mensaje y que necesitan que se dispongan para que logren estos objetivos de orden espiritual. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. A todos, que el Señor les bendiga.